Queríamos conocer que desde el CSIF se denunciaba la actual situación de la policía local de Buñol en algunos aspectos. Para hablar de ello tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Pascual Tolosa, miembro del CSIF. Muy buenas tardes, Pascual. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, vamos a poner antecedentes a la audiencia. Esto se trasladaba desde el CSIF, también lo podíamos leer en varios medios de comunicación y supongo que a vosotros pues os trasladaba desde la policía local de Buñol, el estado en el que según pues habéis comentado se encuentra actualmente el cuerpo en esta localidad. Sí, bueno, la información que nosotros tenemos a través de los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento de Buñol, por parte de Policía Local, lo que se vive es en la actualidad un clima de ambiente sesgado, ¿no?, dentro de la Policía Local, principalmente motivado por dos motivos, motivos materiales y motivos de recursos humanos. Uh-huh. En ese sentido, luego Pascual, no sé si vosotros habéis podido contactar con estas personas para que nos comentaran un poco el estado actual que estaban sufriendo, que en principio va pues quizá la escasez de personal, sería el apartado más destacado, personal que según decís desde esta entidad no ha sido cubierto. Efectivamente, en un principio el inspector jefe que había a principios de año se trasladó a otra población, uh-huh, por lo cual esa plaza, las autoridades municipales decidieron amortizar la plaza, al igual que 2 plazas de oficial, que también fueron amortizadas. En definitiva, de 19 agentes que había hace año y medio, hemos pasado a 15 agentes. Lo que conlleva, pues eso, un detrimento en el servicio de seguridad ciudadana a la ciudad de Buñol. Y como decíamos, unas posiciones que de momento, pues parece ser que según se os ha trasladado no hay intención de cubrir. Efectivamente, en principio no. Uh-huh. La ratio de seguridad ciudadana en materia de policía es de un agente 800, 900 habitantes, y lo que ocurre es que actualmente por turno hay una patrulla de 2 agentes para 10.000 habitantes, uh-huh, lo que constituye pues eso, un detrimento en materia de seguridad ciudadana. Uh-huh. Esto quizás sería el aspecto más flagrante en cuanto a personal se refiere, pero también se argumentaban causas como la de escasez de materiales o también, bueno, pues incluso el mal estado de los mismos, ¿no? Efectivamente, podríamos hablar, por ejemplo, en materia de vehículos. Uh-huh. Actualmente cuenta la plantilla de la policía local con 2 vehículos, 2 coches, uno un todoterreno y otro un turismo, y asimismo 4 motocicletas, que son 2 todoterreno creo que es, y 2 vehículos más para ciudad, uh-huh, de los cuales el todoterreno cuenta con más de 4 años de antigüedad, con más de 300.000 kilómetros, y el turismo con unos 5 años de antigüedad y más de 250.000 habitantes, 250.000 kilómetros, de lo cual ambos vehículos en más de una ocasión no ha pasado la ITV. Uh-huh. En materia de motocicletas, una de las motocicletas parece ser, por no hacer pago el tema de alguna avería que ha tenido, uh-huh, está en desguace prácticamente, sí, está en desuso. Uh-huh. Esto también, bueno, desde luego que viene a sumar un estado, pues como decíamos, no, preocupante desde vuestro punto de vista, y eso también sumado quizá a la poca pues no sé, predisposición a lo mejor del ayuntamiento por cubrir bajas o también esas pues retiradas de personal, lo que hace que incluso como se ha dicho desde CSIF, que por la noche pues solamente haya a lo mejor una patrulla con un interino y un policía, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Los turnos se cubren prácticamente con una patrulla de 2 agentes, sí, a lo cual se suma el detrimento en que uno de los 2 agentes es interino, por lo cual los interinos por normativa no portan arma, uh-huh, y lo que conlleva pues eso es un detrimento lo que es seguridad ciudadana, principalmente servicios operativos. Uh-huh. Claro, estamos hablando de que ante cualquier emergencia esta persona no podría llegar a usar ningún tipo de arma, viéndose evidentemente reducida pues esa seguridad, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Esto, Pascual, se lo traslada al CESIF. Estamos recordando desde los delegados, es una entidad, por así decirlo, dentro de trabajadores o funcionarios, por así decirlo. Luego, esto, con esta pues información que vosotros tenéis, vais a emprender algún tipo de acciones, es decir, esto solamente es para ponerlo en conocimiento de la gente, o se puede incluso estudiar, pues denunciar esto ante alguna instancia. En principio lo que se valora es las circunstancias en sí, se asesora a los compañeros y en última instancia, siempre en última instancia, pues se acude a los tribunales, siempre y cuando sea viable jurídicamente acudir a los tribunales. Existe la vía del diálogo, por supuesto, siempre previamente la vía del diálogo de reunirnos pues con el resto de representantes de los trabajadores, la corporación, la alcaldía, etcétera, etcétera. ¿Esto se da a conocer quizá en asambleas periódicas que se realizan en el CESIF para trasladar este tipo de problemas, o es el delegado correspondiente el que se pone en contacto con el CESIF cuando hay un problema concreto? Es decir, no sé si se hacen reuniones periódicas o cuando hay algún problema puntual se comunica. Estas materias generalmente son competencias del Consejo de Policía y, en su caso, de la Mesa General de Negociación. En principio, si son materias como estas, que son muy concretas, muy específicas, en materia de policía local, se llevan a Consejo de Policía, se debaten, se discuten, y una vez ya haya más o menos un consenso, pues se trasladan a Mesa General de Negociación porque son materias de ámbito laboral. Claro, entendemos que si esto ha sido publicado, bueno, pues ya digamos que ha tenido una cierta trascendencia dentro de lo que es la organización, es decir, no se ha quedado en un comentario o en una información, sino que esto ya, bueno, pues suponemos que ha sido contrastado, confirmado y corroborado, con lo cual, bueno, pues eso está ahí, con lo cual tú, como decíamos anteriormente, pues apostarías por primero unas negociaciones previas, es decir, la denuncia como último recurso, ¿no? Evidentemente estamos hablando de que lo primero pues hay que tratar de solucionar como se pueda por la vía del diálogo y por la vía de la negociación, ¿no? Exactamente. Yo siempre he dicho que el peor de los acuerdos siempre es mejor que las mejores de las sentencias. Es decir, hay que ir al diálogo, al acuerdo, a la negociación, y en última instancia, siempre en última instancia, hay que acudir a los tribunales, siempre y cuando, como he dicho antes, sea viable jurídicamente y desde el punto de vista procesal sea también viable, claro. En todo caso, luego supongo que desde el CECIF también dais asesoramiento, ¿no?, a estos casos que luego requieran de tribunales, en concreto, no sé, supongo que también se dispone de la plantilla adecuada para estos trámites. ¿A nivel CESIF te refieres? Sí, no sé si desde ahí o luego ya vosotros emitís a algún abogado concreto las causas más flagrantes. Siempre son, vamos a ver, la estructura de CESIF es una estructura orgánica, funcional, totalmente completa. Hay servicios jurídicos internos especializados por materias y entonces esta materia se lleva a los servicios jurídicos concretos y se estudia con exactitud y con detalle. Bueno, pues entonces, bueno, estaremos... quiero decir que no son servicios jurídicos externos, son Ya, claro, que lo hacéis, digamos, desde el propio CESIF. Correcto. Bueno, pues en todo caso estaremos atentos a este tema y a cualquiera que se pueda producir en la localidad de Buñol, desde, bueno, pues también cualquier ámbito laboral de esta localidad. Y bueno, ante todo agradecer a CESIF la atención que ha prestado a Radio Buñol. Y bueno, no sé si querías añadir algo más antes de concluir. Pues me faltaba una puntualización. Dime. A requerimiento de los compañeros en cuanto a material. Sí. Se ha dicho en cuanto a etilómetros de muestreo, parece ser que los etilómetros están con la revisión caducada, no se pasa a revisión. Cuando hay una alcoholemia, la prueba de contraste en etilómetro evidencial hay que acudir a Cheste, por lo tanto, cuando hay una patrulla solo no se pueden acudir. Son pruebas procesalmente preconstituidas y se crea una indefensión respecto al policía cara a la persecución del delito. Es un asunto delicado y creo que debería de subsanarse.
nada más. Creo que esto también había, antes de terminar, ahora que estamos diciendo lo del material, creo que también había algo relativo a la pistola eléctrica de los policías, que aparte que, como decíamos, que el interino era quizá la única arma que podía usar, y creo que tampoco estaba en condiciones óptimas. Desde el CESIF también se comunicaba esta parte, con lo cual esto hace, bueno, pues yo no sé si esto depende del ayuntamiento, es decir, ¿a quién la policía tiene que reclamar este tipo de actitudes o este tipo de materiales? Siempre al ayuntamiento. Lo que es material siempre es al ayuntamiento. El ayuntamiento es responsable de que los agentes estén debidamente dotados de uniformidad, de medios, etcétera. Entonces, claro, el tema de la pistola Thatcher que comentas, generalmente la dotaba el policía interino, que, como he dicho antes, no porta armas de fuego, y es una forma de darle más protección. Siempre utilizada siempre con autorización de alcaldía. Claro. Y según la información que tenemos es que está inutilizada porque no ha pasado la revisión, no tiene carga eléctrica, etcétera, etcétera. Es decir, un objeto más inutilizable dentro de la plantilla. Esto evidencia quizá, no sé si se podría llamar así, ¿no? Pero una serie de circunstancias que hacen entrever, ¿no? Un posible, no sé si descuido o abandono, no sé, de algunas de las tareas que corresponderían a la entidad pública, ya que, bueno, pues deberíamos entender, ¿no? Que esto tendría que estar revisado y coordinado por la persona responsable, ¿no? De estos temas, de estos ámbitos. Bueno, a ver, sin ánimo de hacer juicios de valor, está claro que la entidad pública, el ayuntamiento en este caso, y a su vez la delegación correspondiente, debería estar al tanto de esto y subsanar este tipo de deficiencias que yo creo que son graves. Yo siempre he dicho que los pilares básicos de un estado de bienestar es la educación, la sanidad, la enseñanza, y uno de ellos también es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no se puede descuidar, no se puede descuidar. Por tanto, creo que son elementos muy, muy graves para una población tan importante como creemos que es Buñol. Sí, claro, y más teniendo en cuenta pues que en ellas se realizan a veces actos multitudinarios, como puede ser una tomatina o puede ser fiestas pues en las que ya pues participa un número masivo, dentro de que, aunque luego el censo sea de 10.000 habitantes de media, pero que luego, como hemos dicho, no es una localidad que en fiestas puede incluso triplicar el número de habitantes, el número de personas. Correcto. Efectivamente. En todo caso, como decíamos, estaremos pendientes a este tema y a otros que se puedan ir produciendo. Y bueno, pues nuevamente, gracias por habernos atendido, Pascual, y muy buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.